¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a esta última tutoría correspondiente a tabla dinámica. Antes de trabajar este tema de tabla dinámica, vamos a desarrollar las fórmulas que les había mandado la semana anterior y que no habíamos podido tener la oportunidad de ejecutarlas por las razones que ya todos conocemos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, vamos a entrar en materia. Ya aquí de hecho tengo un ejercicio para no ser extenso el video. Vamos a fraccionarlo en uno o dos videitos. Listo, entonces aquí tengo una hoja, una interfaz donde tengo como título funciones generales y observen que está combinada hasta la columna H. Muy bien, entonces aquí en esta celda de A4 vamos a usar la función max y la función min que le hicimos en el ejercicio de las notas. Listo, la expliqué pero no la detallé. Entonces aquí nos dice en el comentario: devuelve el máximo valor de un rango de celdas, y la función min devuelve el mínimo valor de un rango de celdas. Estas fórmulas trabajan muy similar. ¿Por qué digo muy similar? Porque usan el mismo rango de celdas. Lo único que varía es el nombre de la función. Aquí pues para yo determinar o para hallar un valor máximo en un grupo de celdas o un rango de celdas, uso la función max. Y para hallar el mínimo pues uso la función min. Bien, vamos a dar inicio con esta pequeña estructura de datos. Tenemos como artículo todos estos artículos de computadora y tenemos unos precios aproximados. Muy bien, entonces para hallar la sumatoria, vayamos acá a la parte inferior. Entonces precio máximo, luego vamos a hallar el precio total de ellas. Bien, precio máximo, voy a borrar aquí y voy a borrar acá. Bien, entonces dependiendo de aquí de este rango de celdas, voy a seleccionarlas aquí con shift y flechas. Fíjense que es de C9 hasta C22. Aquí están las filas. Estoy sobre la columna C y voy a subir aquí el volumen para que puedan escuchar bien. Desde C9 hasta la celda C22. Muy bien, entonces este viene siendo el rango. Entonces vayamos acá en la parte inferior sobre C24 y vamos a operar la primera función, que es la función max. Vamos a hallar el valor máximo de aquí en este rango, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Bien, entonces igual max, colocar la mayúscula, max y paréntesis. ¿Cuál es el rango? Ya lo acabé de decir ahorita, desde C9 hasta C22, perdón, C22. Listo, cerramos aquí y luego le damos enter. 365.000. Entonces el precio máximo, voy a quitar aquí la cinta de Sony que no lo vamos a usar de momento, y observamos aquí que el precio de la mainboard es de 357.000. Yo la puedo colocar en negrita para resaltarla, o de lo contrario me voy aquí a las opciones de formatos de fuente, o en la grupo fuente más bien, y voy a colocar aquí un color estándar amarillo. Listo. Ahora vamos a hallar el valor mínimo. Valor mínimo aquí. Entonces cabe recordar que es la función min. Aquí comencé arriba. Ok, entonces vayamos acá. Igual min. Recuerden que siempre para operar una fórmula hay que anteponerle el signo igual. Paréntesis. Y uso el mismo rango. Aquí voy a usar clic sostenido. Clic sostenido. Que si no lo quieren digitar, el mismo rango, fíjense que es de C9 hasta C22, cierro paréntesis y enter. Entonces el valor mínimo de este rango de celda es el de cable de datos SATA. Entonces yo lo puedo colocar
un color puede ser verde, puede ser azul, puede ser rojo, qué sé yo. Ya eso es relativo. Muy bien. Ok, vayamos ahora a la tabla que se encuentra al lado, a la base de datos que se encuentra al lado. Entonces aquí tenemos la función suma. Dice, devuelve la suma de todos los números de rango especificado. Entonces ya esto nosotros lo hemos usado sobre la factura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase estuvimos viendo la clase de factura? Y usamos esta función suma, que es una de las funciones más básicas, o quizás no es la función más simple que tiene Excel y que es muy conocida por todos. Entonces aquí tenemos una base de datos que contiene socio, categoría y cuota, nombres de socios, categorías que van desde la A hasta la C y cuotas, cuotas en miles. Bien, entonces ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer la sumatoria de este rango de celdas, de este. Entonces, ¿qué función debo operar? Igual suma y el rango. Yo no puedo colocar aquí como lo muestra el ejercicio H8 hasta H19. Yo no puedo colocar aquí en el ejemplo ese rango porque pudo haber sido por J, pudo haber sido por D. ¿Sí? Entonces es necesario colocar la palabra rango para, digamos, no detallar. Entonces, igual suma. Entonces, como aquí me especifica en el rango, yo aquí en este paréntesis, yo no voy a escribir la palabra rango. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada. ¿Sí? Es decir, que no se vayan a dejar llevar por el ejemplo. ¿Sí? Como aquí dice rango, yo aquí no voy a escribir rango. Ni antes ni después. Entonces, aquí solamente voy a colocar el rango correspondiente. De H8 hasta H19. Cierro. Este viene siendo el rango. Enter. Eso da un total de 2.450.000 pesos. Todos estos elementos. Bien. Este es un total 2. Este total 2 lo vamos a obviar porque no vamos a extender mucho. Esta es una manera diferente de sumar. ¿Sí? Aquí suma por rango y por intervalo. Aquí hay un rango, luego salta H5, pero esta función se la voy a explicar cuando tengamos la oportunidad de, digamos, de retomar todas las fórmulas que nos quedaron por ahí pendientes. Listo, vamos a continuar. Bien, promedio. Este promedio ya lo hemos usado. Hemos usado promedio, punto sí y solamente promedio. Entonces dice, devuelve el promedio de números devuelve el promedio de números de un rango de celdas vacías. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Igual promedio y el rango. Vamos a operar sobre el ejercicio anterior, sobre esto. Vamos a hallar el promedio, es decir, ¿qué va a hacer? Va a hacer la sumatoria y luego lo divide por el número de cantidades que se encuentran ahí. Listo, entonces voy aquí a promedio de costo. Voy a borrar y opero igual promedio y me pide el rango. Entonces el rango, me salgo de aquí y sombreo o hago clic sostenido o simplemente lo digito. ¿Sí? El mismo rango que usamos aquí sobre precio máximo y sobre precio mínimo. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces hay un promedio de 105.000 pesos en este conjunto de precios. Es un promedio. Listo. Bien. Ahora vayamos a las funciones de sumar.si, que también ya la hemos usado. Recuerden que la función sumar si cuenta es cantidades en pesos. ¿Sí? No lo vayamos a confundir con contar.si, porque la contar.si solamente tiene un rango y un criterio. El sumar.si tiene el rango, un criterio y un rango suma, es decir, tiene un elemento adicional. Bien, vamos a cortar aquí para luego operar solito sumar.si porque tiene 3 ejemplos. Ahora regresamos.